Hola a todos y bienvenidos a Divagaciones de Tranquis. Espero que estéis muy bien. Para bien o para mal, acabamos de terminar una serie muy larga sobre cosas bioquímicas, sobre qué son las proteínas, cómo se regula su actividad dentro de la célula, y viendo un poco más a vista de pájaro, cómo el organismo puede regular la fabricación y la actividad de proteínas en todas las células del cuerpo. Este último tema lo vimos usando un poco la excusa, o quizá aprovechando la oportunidad, de una pregunta sobre biología del ejercicio, y la verdad es que fue muy interesante leer sobre ello. Pensaba que habría menos publicaciones, menos datos duros sobre biología del ejercicio, sobre los cambios de combustible en distintas etapas del ejercicio, ese tipo de cosas. Sin embargo, sí que hay estudios hechos sobre el tema. Y es muy interesante aprender, aunque sea un poquito, sobre cómo funcionamos nosotros mismos, ¿verdad? Me dejé algunas cosas en el tintero, sobre grasas, sobre entrenamiento, sobre metabolismo, pero bueno, es que hay muchísimo de lo que hablar. Lo bueno es que ahora que tenemos una pequeña introducción a la bioquímica, al metabolismo, a la biología celular, a todas esas cosas, podemos tocar más temas. Pero eso será en el futuro, porque creo que por ahora ya ha habido bastante bioquímica. Pero bueno, espero que la que vimos al menos sirva para daros unas nociones básicas de cómo funcionan todas estas cosas, de dónde está la biología, de lo que sabemos, de lo que no, y de, digamos, el tipo de principios de diseño. No me gusta decir diseño porque, en fin, siempre implica un creador, pero podemos hablar de diseño de forma más abstracta, digamos, del tipo de limitaciones, del tipo de necesidades, del tipo de capacidades, del tipo de cosas que se pueden hacer con la bioquímica que tenemos en el planeta Tierra, y de cómo, a lo largo de la evolución, la vida se ha ido organizando para superar esos problemas con esas herramientas. Es bastante impresionante si lo pensáis un poquito. Un montón de proteínas y de otras moléculas biológicas, con capacidades muy limitadas que no pueden pensar, no pueden debatir cómo organizarse, y sin embargo son capaces de crear colonias tan grandes como nosotros, capaces de detectar amenazas como por ejemplo un oso, y capaces de gestionar la energía, el combustible de la colonia, para poder superar esa amenaza o al menos tener más posibilidades, y capaces de gestionarlo también para cuando no hace falta tanto combustible, consumir menos y reservarlo para más adelante. Todo esto es algo que nosotros tomamos de forma muy natural, pero son cosas muy complejas. Me ha gustado leer sobre metabolismo humano, sobre deporte, sobre entrenamiento. Ha sido bastante enriquecedor. Y espero que las respuestas que di el episodio pasado a las preguntas de Julián fueran satisfactorias para vosotros. Creo que en general quedaron razonables. La evidencia sobre el cambio en el uso de combustible, en el metabolismo de grasas y ese tipo de cosas en deportistas de fondo, es evidencia sólida. De hecho, es algo más o menos conocido y es algo que se ha enfatizado mucho en algunas ocasiones en entrenamientos. En algunas publicaciones, por ejemplo, se discutía el tema de la dieta. La teoría es que haciendo ejercicio en ayunas, por ejemplo, o llevando una dieta muy baja en carbohidratos y rica en grasas, esta tendencia del cuerpo a crear más enzimas que aprovechan las grasas, a metabolizar mejor las grasas, a movilizarlas más rápido, todas estas tendencias se maximizan. Y este tipo de dietas también han pasado un poco al mundo no deportivo, ¿verdad? Y bueno, antes de discutir dietas y ejercicios y ese tipo de cosas, esto es un episodio de divagaciones, así que ya sabéis que para empezar estoy hablando de cosas un poco de forma informal. Pero especialmente en el caso de ejercicio, de dieta, etc., no tengáis en cuenta nada de lo que digo aquí, ¿vale? No soy deportista de élite, no soy nutricionista, y el tipo de dieta y ejercicio que sigo yo es algo que debería ser discutido en el Consejo de Seguridad de la ONU. Así que no me toméis como autoridad en esas cosas. Solo puedo hablar de lo que leo y de mi diminuta experiencia personal. No soy experto en dietas, como dije, de hecho intento hablar lo menos posible de dietas y ejercicio, con otra gente quiero decir, porque todo el mundo tiene su opinión y todo el mundo te va a decir con mucho detalle todo lo que tienes que hacer y lo que tienes que comer y el tipo de ejercicio que tienes que hacer. Y nunca me lo he creído mucho, la verdad. A lo largo de mi vida siempre he visto que los consejos oficiales, entre comillas, cambian mucho. Ya no sé cuántos huevos tengo que comer, cuántos carbohidratos tengo que tomar,
cuántas grasas son lo mejor, si la carne roja es buena, si la carne roja es mala, si los pollos tienen muchas hormonas, si no, en fin. Me parece, y después quiero hablar un poquito sobre esto también, que el metabolismo humano es muy complicado. La variedad entre personas es muy grande. Tanto la variedad genética como la variedad de estilo de vida, de alimentación que uno puede llevar. Cada persona es un mundo. Y no es lo mismo, como se hace muchas veces, probar estas cosas como por ejemplo una dieta baja en grasas, de forma extrema en un montón de ratas de laboratorio que básicamente son clones. No es lo mismo eso que aplicarlo a los seres humanos, a la población. Entonces, para todos estos estudios, estos consejos que se ven por ahí basados en ciencia, siempre hay que tomarlos con un poco de cuidado. Ver lo primero si están hechos en ratones o no. Eso es lo primero, en ratones o en ratas, porque, bueno, en fin, son criaturas muy distintas a nosotros para empezar. Son clones para seguir, son experimentos muy controlados. Y uno puede sacar conclusiones muy interesantes y a veces muy relevantes sobre el funcionamiento del metabolismo y la bioquímica de mamíferos. Pero lo que es aplicable a ratas no es necesariamente aplicable a seres humanos, y lo que es aplicable a un ser humano no es necesariamente aplicable al otro. Así que por lo que a mí respecta, y espero no recibir demasiadas cartas de nutricionistas indignados, el tema de nutrición, metabolismo, ejercicio y demás son cosas que tiran más hacia el espectro más blando de la biología. Es un tipo de ciencia que o la haces en ratones y como hemos visto entonces es de aplicabilidad a veces un poco limitada, o la haces en personas en cuyo caso tu problema es que tienes pocos datos con muchos posibles factores que confunden tus resultados. El patrón general que resulta de este tipo de ciencias, y no es que sea culpa de la gente que trabaja en ellas, por supuesto, pero el caso es que el patrón que tiende a aparecer en este tipo de campos es uno en el que tenemos distintos estudios que dan resultados dados a interpretación o a veces incluso contradictorios, y esto lleva, claro, a desacuerdo. El caso de las dietas bajas en carbohidratos para deportistas y de otras medidas como entrenar en ayunas es un caso de este tipo. Lo que comentaban algunos autores es que forzar demasiado al metabolismo a apoyarse en grasas podía tener el efecto de disminuir la capacidad de usar glucógeno rápidamente, y que los deportistas que habían entrenado con ese tipo de dietas comparados con otros deportistas que no lo habían hecho, se encontraban con que tenían dificultades para rendir en ejercicio de alta intensidad. Dicho de otra forma, si optimizas tu cuerpo lo más que puedes para usar todas las grasas posibles y el mínimo de glucógeno posible, quizá aguantes mucho tiempo encima de la bici, pero quizá revientes subiendo un puerto empinado. Pero bueno, en cualquier caso aquí estamos hablando de gente que está en los extremos del rendimiento humano. Estos estudios son hechos en y pensados para ese 1% de la humanidad que tiene que sacarle 5 metros al contrario en una carrera de 50 kilómetros. Y hay muy poca de esa gente, así que el problema del que hablábamos hace un momento, el de que haya pocos datos y muchos factores que pueden confundir, es todavía peor en los estudios de deportistas de élite. Hay pocos datos, poco tamaño de muestra, y por tanto la consistencia puede tender a ser baja. Así que es un poco absurdo discutir ciencia en ese sentido. La gente que hace estas cosas, los entrenadores, tienen sus propios métodos. Tienen sus propias creencias y hay cosas que encuentran que funcionan y cosas que no. Digamos que en muchos casos este tipo de cosas son quizá más práctica que ciencia. Pero bueno, esa también es una forma de aprender. Y eso es algo interesante para discutir. Para que un conocimiento sea válido, tiene que seguir las pautas que nosotros conocemos como ciencia. Hay que recoger muchos datos, analizarlos estadísticamente y publicarlos en una revista de alto impacto previa revisión por pares. Bueno, esa es una forma muy fiable de hacer ciencia. Sabemos que funciona. Y sabemos que hasta cierto punto podemos fiarnos de ella. No siempre, pero hasta cierto punto. Pero durante mucha parte de la historia humana y en muchos ámbitos, el conocimiento se genera de otra forma. Se genera por práctica, por ensayo y error. Dicho de otra forma, si nuestro avión se estrella en el Amazonas y nos rescatan los miembros de una tribu que viven de forma un poco primitiva, pero llevan viviendo ahí un montón de tiempo, estamos ahí, recuperándonos de nuestras heridas, haciendo amigos, charlando con la gente, y uno de los de la tribu nos dice: si sales a la selva y tienes hambre, puedes comer el fruto rojo, pero no comas el fruto verde, porque te morirás.
Tú puedes decir ¿y cómo lo sabes? Y él te responde, porque hace unos años mi primo se comió una de esas frutas y se murió. Y aquí el abuelo de mi mujer se comió otras de esas frutas y también se murió. Y nuestros perros de vez en cuando se comen alguna y también se mueren. En vista de eso habría que ser un tipo de persona muy especial, muy especial, para decir, mira, ¿sabes qué? Es que si no puedes enseñarme una publicación en Nature que describa rigurosamente los efectos de esa fruta en el organismo, no te puedo creer. De la misma forma, hoy en día hay muchos estudios sobre agricultura, pero antes no lo sabía y la gente cultivaba cosas igual. Quizá no tan bien, quizá no tan eficientemente, pero lo hacían. ¿Y si yo me mudase al campo de repente y hablase con la moza del terreno de al lado, agricultora, hija de agricultores, nieta de agricultores, con una familia que lleva viviendo en ese sitio un montón de años, y me diese consejos sobre cómo cultivar, pues yo qué sé, mis lentejas, mis calabazas o lo que cultives, probablemente le haría caso. Pero claro, luego está la otra cara de la moneda. ¿Qué es lo que ocurre cuando la letalidad del fruto verde no está basada en la experiencia, sino en que el chamán de la tribu ha dicho que los dioses castigarán a quien se coma la fruta verde? ¿Qué pasa si algunas costumbres de la siembra están basadas en creencias erróneas? Por ejemplo, un día hace cientos de años el granjero se bailó un vals con su mujer en el campo y ese año las lentejas crecieron estupendamente. Desde entonces, todos los años, en esa granja, una pareja de la casa va al campo y baila un vals, porque así es como uno se asegura la buena cosecha. Pero esto afecta a la ciencia, digamos, la ciencia como institución también. Ninguno nos libramos de eso. Al fin y al cabo, si tu conclusión viene de un modelo matemático mal hecho, como hablábamos en otros episodios, ¿no es más o menos lo mismo que si sacas la información de un chamán ignorante que te lo dijo? ¿O quizá de abrir un pollo y mirarle las tripas? Es un poco lo mismo creer que el vals mejora las cosechas que aferrarse a una conclusión basada en pocos datos estadísticos mal analizados. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Pues la verdad es que no lo tengo muy claro. He divagado un poco lejos. Supongo que a lo que quiero llegar es que las publicaciones, los científicos, los títulos, no son siempre garantía de conocimiento bien adquirido, y que la falta de estas cosas no significa que algo sea automáticamente mentira. La ciencia es, en esencia, y eso rima, una metodología. Todo lo que hay alrededor, las revistas, los índices de impacto, los revisores, son básicamente una especie de garantía de confianza, una forma de asegurar que estas conclusiones que has sacado sobre la fruta verde o sobre la mejor forma de cultivar lentejas no ha salido de un chamán, no ha salido de una superstición basada en una correlación extraña. Es en realidad una forma muy sofisticada de hacer el equivalente a que el señor de la tribu te enseñe una libreta con los nombres, edades, síntomas, etc. de gente que ha muerto poco después de comer la fruta verde, y que otros dos señores de la tribu te digan sí, eso pasó, y damos fe de que lo que hay escrito en esa libreta es verdad. Y visto así, resulta que estaba intentando quitarle hierro a la ciencia y he llegado a la conclusión de que es muy importante. Me acabo de discutir con éxito a mí mismo. El universo es complicado. Nuestro cerebro es imperfecto. Nuestros instrumentos muchas veces son insuficientes. Lo único que podemos hacer como simples monos pelados en un mundo que nos queda grande es intentar organizarnos para asegurarnos de que no estamos locos, de controlarlos los unos a los otros, de revisar cada uno los deberes de los otros, de asegurarnos de que nadie se inventa los efectos de la fruta verde, que nadie nos convence de que los vals hacen crecer las lentejas. Viéndolo de esta forma, llegamos a la conclusión de que la ciencia como metodología puede existir sin la ciencia como comunidad, pero también que la ciencia como comunidad es importante para guiar la ciencia como metodología. Pero hay que tener en cuenta también que la ciencia como comunidad es una institución humana. La gente que la compone no es significativamente distinta de la granjera de las lentejas, no es significativamente distinta del señor de la tribu del Amazonas. Son humanos con sus presiones, con sus problemas, con sus corrupciones, con sus defectos.
Por eso a veces me preocupan ciertas tendencias, como tomar a la ciencia como comunidad, como gente infalible, como considerar la ciencia una actividad económica más, con su industrialización y sus exigencias de producción, dejando de lado cosas importantes como hacer estudios que repliquen estudios anteriores. Me preocupa que cosas externas como intereses empresariales o como activistas políticos intenten usar esa fuerza, esa autoridad que necesariamente tiene que tener la ciencia como comunidad para funcionar, que intenten usar esa autoridad y la desvíen del camino recto, por llamarlo de alguna forma. No hay muchas defensas contra esto, me temo. No se puede evitar que pase, pero por eso me reafirmo en la necesidad de ser riguroso y de ser un poquito cínico, de mirar a todo este edificio enorme en el que hemos construido la ciencia como comunidad, con tanta gente trabajando, con tanto dinero metido, con tantas organizaciones dentro, universidades, gobiernos, empresas privadas, de todo. Es necesario mirar esto y verlo como algo maravilloso, porque es una maravilla, es algo increíble lo que hemos construido, a dónde hemos llegado gracias a todo eso. Pero hay que verlo también como algo frágil y hacerse esa pregunta que es tan clásica y tan relevante en tantos ámbitos distintos. Si la ciencia como organización, como comunidad, es la responsable de vigilar la aplicación de la ciencia como metodología, ¿quién vigila a los vigilantes? Hace un poco más de 3 años que empecé este podcast, que ha sido una constante en mi vida a través de muchos cambios. Os quiero agradecer de nuevo que estéis ahí, que escuchéis. Gracias a vosotros he aprendido muchísimas cosas y he desarrollado mi propia voz. Espero que esto sea útil a vosotros y que os siga siendo útil en el futuro. Y ahora me he dado cuenta que esto suena un poco sentimental, que parece que me estoy despidiendo, pero no. Biología de Tranquis va a seguir. Y hay muchos animalitos de los que hablar. Pero, dicho esto, me voy a tomar unas pequeñas vacaciones del trabajo, del podcast y de todo. Tengo libros que leer, videojuegos a los que jugar y siestas que echar. Así que el programa volverá en enero. Y hasta entonces os deseo unas navidades estupendas, un buen principio de año, y esperemos que 2023 nos traiga unas pocas menos emociones que estos últimos 2 años. Hasta la próxima entonces, y espero que os hayan gustado las divagaciones.